Hola, bienvenidos al ciclo de charla de consultores asociados. Estamos abriendo nuevos caminos y generando el espacio para que la sustentabilidad como forma tome protagonismo. Hoy nos acompaña Daniela Zanelio, socia fundadora, directora de Ambiente y Sustentabilidad de Zanelio Ingeniería. Daniela es ingeniera en ecología, especializada en higiene y seguridad laboral, diplomada en adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastre y en gestión integrada de medio ambiente, calidad, salud y seguridad ocupacional, formada en responsabilidad social empresaria y huella de carbono, por mencionar solo algunos de los muchos títulos. Se desempeñó como asesora técnica en la Secretaría de Energía de la Nación, auditora en la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y como consultora en el ámbito privado desde el 2008. Actualmente es docente de la Licenciatura de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. La charla de hoy, desmistificando la sustentabilidad. Bienvenida Daniela al ciclo de charla de sustentabilidad. Bienvenidos al ciclo de charla de consultores asociados. Una alegría estar retomando nuevamente el ciclo, estar agregando y alimentando el espacio, y en este caso arrancando con algo que, si bien lo venimos desde hace bastante intentando poner dentro del espacio y demás, cuesta mucho, que es que todo el tema de la sustentabilidad. Hoy nos acompaña Daniela Zanelio, que la verdad que es un placer que esté con nosotros, que sea parte del espacio y que de alguna manera nos va a dar el pie para empezar con la desmistificación de la sustentabilidad. Así que bienvenida Daniela al espacio, un placer que estés con nosotros y somos todo oídos. Hola Maxi, bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá y siempre me entretengo charlando de lo que me gusta. Sí, muchas empresas piensan que no pueden aplicar medidas de sustentabilidad a su proceso, a su servicio, digamos, lo que ellos estén haciendo, a su proyecto emprendedor. Sin embargo, ahora nosotros estamos observando una generación de empresas que nacen directamente con un propósito de sustentabilidad y con un propósito de triple impacto positivo. Entonces, aquellas empresas que tienen esta idea, este pensamiento, de a poco van a ir siendo desplazadas por estas otras empresas de triple impacto. Con lo cual, a mi entender, es súper importante que se pongan las pilas y que empiecen a trabajar en medidas de sustentabilidad para sus procesos. ¿Cuáles son estas empresas? Habitualmente son las medianas a chicas, porque las grandes, no quiero decir ninguna empresa, pero hay muchas empresas grandes de autos, de alimentos, de cosméticos, y de limpieza, que ya están trabajando en estrategias de sustentabilidad. Y hay pequeños emprendedores que están emprendiendo con triple impacto y no tan pequeños. Después pasan a ser unicornios, etc. Entonces, en el medio, el queso del sándwich son empresas por ahí que son segunda generación o que siguen los fundadores trabajando y que a veces cuesta entender que la sustentabilidad vino para quedarse, porque tenemos un solo planeta con recursos finitos. Y hay muchas cosas que se pueden hacer y que no es necesario cambiar absolutamente todo, sino empezar a trabajar de a poco con distintas medidas. Primero que todo, reconociendo que es necesario empezar a ocuparse de la parte sustentable del proceso. Y que después, cuando uno se empieza a ocupar, ve que tiene otros beneficios en relación a los costos. Bien. Te interrumpo ahí un poquito porque vos dijiste esto de, bueno, armaste como tres frentes, ¿no? Uno que son las empresas grandes que ya tienen una dinámica y que quizás, digamos, por presupuesto, por nada, tomar la real dimensión de lo que esto implica y demás, ya empezaron o ya están incursionando o arrancando procesos con esta cuestión de tener en cuenta la sustentabilidad, el triple impacto y demás. Después me dijiste, hay empresas que nacen hoy ya con esta concepción de la sustentabilidad del triple impacto. Y en el medio queda esa franja de la pequeña, la mediana empresa, la pyme, que quizás le cuesta, quizás no puede o no sabe. Sí. En esta cuestión de no saber o de no poder, ¿es tan así? Digo, esto que vos decías, o es solo que hay como un plurito, una cosa de, no, bueno, la sustentabilidad no es para nosotros,
nosotros ya nacimos de una determinada manera y no podemos incursionar, es demasiado nuevo para nosotros, nos implica, digo, ¿cuánto hay de todo eso de real? Sí, en realidad es eso. Hay una barrera en la dirección. ¿Vos viste eso que dicen que los perros son como los dueños? Sí. Las empresas es igual. Sí. No, me quedé pensando en mis perros y digo... Sí, yo tampoco quiero pensar mucho en mi perra, pero sí, las empresas es igual. Una empresa cuya dirección, que la dirección pueden ser los dueños o puede tener unos socios y que la dirección sea otra, pero cuya dirección es desordenada, la empresa es desordenada. Una empresa cuya dirección no tiene un sentido hacia dónde ir, la empresa está como perdida. Y lo mismo pasa con sustentabilidad. Cuando hay una dirección comprometida o que dice, o ni siquiera que esté comprometida, pero que diga, si no, esto me conviene, digamos, es más allá de lo que yo puedo pensar, si creo en el cambio climático o no, esto me conviene porque hay, a ver, lo que vos dijiste antes de las grandes empresas no se metieron en sustentabilidad porque tienen ganas, sino por la presión social y de las autoridades de aplicación y la presión internacional, y porque saben que son actores importantes en los ecosistemas. Entonces, tuvieron que meterse. Con sus idas, vueltas, algunos con trayectoria más larga, otros con algunos errores que reconocieron y pudieron avanzar. Pero bueno, entonces cuando una pyme tiene una dirección que dice esto no es importante, no se puede hacer. No importa lo que nadie empuje para que eso se haga. Pero cuando la dirección entiende que esto es importante, se empieza a hacer. Por ahí, a ver, hay empresas que tienen 70 años de recorrido en responsabilidad social empresaria y después sustentabilidad. Si yo estoy empezando hoy, no puedo pretender tener los mismos resultados. Es un camino hacia la sustentabilidad, pero el primer paso se puede dar cualquier día. Perfecto. Bien, y a la hora de implementar esto, digo, porque vos decías esto de la obligación, ¿no? Que muchas empresas se vieron obligadas a hacerlo por lo que implica, por la cuestión social, y demás. Pero, digamos, también, digamos, hay una parte donde realmente tienen que tomar conciencia del beneficio. No solo para el afuera, para el ecosistema, para la naturaleza, para lo que fuere, sino también para su propio negocio. Uno de los parámetros importantes de lo que sería, o que conocemos como sustentabilidad, es tratar de ser lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque una parte que hay que cuidar, una de las tres patas de la sustentabilidad, tiene como tres ejes: el social, el económico y el ambiental. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el eje económico, bueno, la supervivencia de la empresa generando ganancias, no hay empresas que sobrevivan sin generar ganancias, es importante eso. La parte social, que se trabaja desde otros aspectos y no quiero profundizar justo ahora, y la parte ambiental, que es con los recursos que yo tengo, lograr lo más que pueda. Entonces, si yo, con 1 tonelada de materia prima de cualquiera, en vez de hacer 100 unidades, hago 120, voy a tener más ganancia. Y voy a depender menos de las fluctuaciones del valor de la materia prima, por ejemplo. O si, en vez de tener un sistema que consume altas cantidades de combustibles fósiles, yo lo paso a un sistema que consume energías alternativas, como puede ser de paneles solares o de viento, o bueno, cada vez avanza más, así que pueden ser varias, yo voy a depender menos de las fluctuaciones del precio de los combustibles derivados del petróleo. Entonces, mi proceso o mi producción puede ser más constante porque no estoy dependiendo tanto de esas fluctuaciones externas. Y a su vez, otra de las patas de la sustentabilidad es la economía circular. Entonces, si yo esas 120 unidades que produje las hago de manera tal que vuelvan a mi proceso, o sea, las diseño o diseño el sistema de responsabilidad extendida del productor, digamos, pero lo hago circular, entonces yo voy a ser todavía más independiente de la materia prima y de la energía para poder hacer mi proceso y tener mi ganancia, porque cuando eso volvió,
yo después lo volví a procesar y a vender dependiendo de cómo sea mi proceso. O sea que, de alguna manera, ser más sustentable implica ser más eficiente y, por ende, en esa eficiencia tener mejores resultados. Sí, y eso es, digamos, los números lisos, Sí. así llanos, directos que te puedo decir. Uh-huh. Porque además, o sea, nosotros ya tenemos cierta edad, pero la gente que hoy tiene 20 años, nació en los 2000, nació con otra coyuntura social, económica, ambiental, y son consumidores y trabajadores que ven las cosas de otra manera. Entonces también voy a ganar en este mercado. Claro. Que bueno, Sí, sí. es algo que es por ahí más difícil de ejemplificar en números. No, pero que claramente es así, digo, hoy pasa en todo sentido con toda la gente joven que tiene una mirada en muchísimos aspectos distinta a la que teníamos nosotros en esa misma edad. Bueno, y eso obviamente implica que no solo tengas que adaptar tu comunicación, sino también desde el formato en cual le brindás un trabajo, o en este caso el producto que le terminás dando a ese consumidor. Sí, sí. Y dentro de esas, vos decías esto de las herramientas, o mejor dicho, hablábamos de esto de la cuestión de la energía, de empezar a usar energías alternativas y demás. ¿Hay alguna otra, digamos, de las grandes, ¿no? O de las más relevantes o más genéricas, herramientas que se puedan implementar o que sean de fácil acceso y que tengan que ver con definiciones de las cabezas, digamos, ¿no? Bueno, acá hay una herramienta que es fundamental y que es común a muchas, digamos, áreas de trabajo, que es el diagnóstico. Más allá de... Yo lo primero que tengo que hacer cuando quiero arrancar es ver dónde estoy parado. Como empresa, como emprendedor, como lo que sea, brindando servicios, ¿dónde estoy parado? En relación a, bueno, a mí me gusta mucho el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, porque es un marco internacional, es un marco en el que uno puede buscar referencias en otros lugares, conocer buenas prácticas que se hacen. Pero bueno, hay muchas maneras de evaluar el punto de partida a nivel sustentabilidad, pero lo primero es saber eso, digamos, dónde estoy parado, y ahí me va a decir cuáles son o mis puntos débiles más fuertes en relación a lo que tengo que trabajar, o, si lo hago un poco más en profundidad, cuáles son las áreas de riesgo. Claro. Si yo tengo un proceso que depende mucho de la energía, consume mucha energía, bueno, yo tengo que trabajar ahí porque estamos hablando de Argentina, es un país con fluctuaciones en el costo de la energía, en la disponibilidad de la energía. Entonces yo primero tengo que atacar eso. Lo sé haciendo un diagnóstico. Bien. Y en ese diagnóstico es donde quizás se detectan estas cuestiones que hacen a optimizar procesos, porque debe haber muchísimas cosas. Uno pasa cuando charlas con las empresas, en esto que hablábamos, empresas más chicas, pymes y demás, que a veces los tiene tan ocupados, y en este contexto de país quizás aún más, la diaria, lo urgente, que no hay revisión de procesos, que quizás hay un montón de cosas que se hacen de una determinada manera porque cuando preguntás, y no, bueno, se hacía así, o sea, hace bastante que no se revisan. Eso es muy común. Igual esto es útil, a ver, sustentabilidad es para todas las empresas, no solo las que son manufactureras o productivas. Hay muchas tecnológicas ahora que también están alineadas con eso, de logística, de servicios, o sea, en todos los niveles se está trabajando. La herramienta de diagnóstico es fundamental. Y después, nuestra recomendación es, con ese diagnóstico, diseñar una estrategia de sustentabilidad, claro, que nos permite, de todas las herramientas que hay, porque son un montón, y cada vez surgen más opciones y posibilidades, por suerte, pero nos permite decir, bueno, este es mi servicio, mi industria, mi empresa, esto es a lo que yo quiero llegar en X cantidad de años, 3, 5, no más, porque es bastante fluctuante todo, no podemos prever mucho más, pero esto es lo que yo quiero hacer. Entonces ahí determinamos como un paso a paso. Primero voy a hacer esto, que puede ser un primer reporte de sustentabilidad, para ver dónde estoy parado con más profundidad. Puedo hacer una primera medición de huella de carbono y compensación, para determinar una línea de base de un año.
Entonces, sí, bueno, este es lo que yo sé hoy, o hace un año, o 2 o 3, dependiendo de lo que yo decía, lo voy a compensar y voy a trabajar en estas medidas para que mi próxima huella sea menor, por ejemplo. Te voy a interrumpir ahí un segundo porque dijiste huella de carbono y no todo el mundo sabe o tiene en claro qué implica y qué es. Bueno, una medición de huella de carbono se puede hacer para una organización o para un producto. Bien. Si yo mido la huella de carbono de una organización, voy a tener en cuenta lo que denominamos 3 alcances. Hay distintas normas y algunas los clasifican en más, pero vamos a hablar del Greenhouse Gas Protocol, que está reconocido internacionalmente y que define 3 alcances. El primer alcance son las emisiones sobre las que yo tengo directo control. Por ejemplo, el gas que consumo en un proceso o el combustible que le pongo a un vehículo de trabajo. Bien. Ahí yo voy a tener que recolectar los datos de combustible, de gas. Y con eso después se hace un cálculo que ahora explico. El segundo alcance es la energía que entra a mi empresa, pero que yo no estoy, digamos, de alguna manera quemando. Por ejemplo, la electricidad. Yo uso electricidad, en Argentina la matriz es con gran parte de combustibles fósiles, entonces hay una generación de gases de efecto invernadero por esa electricidad que consumo. Si yo ingresara, no sé, aire comprimido, también, por ejemplo. Bien. Y el tercer alcance es básicamente todo lo demás, que es, puede ser, por ejemplo, la distancia que recorren mis empleados cuando vienen a trabajar, puede ser, no sé, lo que se gasta en la gestión de residuos, puede ser, o sea, lo que se genera en la gestión de residuos, puede ser todo el despacho de mis productos, o sea, un montón de cosas que están relacionadas a mi proceso, pero con las cuales yo no tengo directo control. Okay. Entonces, yo ahí hago lo que se llama un inventario de emisiones, o sea, me fijo todas las que hay, se ponen los valores de cada consumo de combustible, electricidad, gas, las distancias recorridas por los empleados, por ejemplo, en qué vehículo, bueno. Y ahí me va a dar, mediante unos cálculos con unos factores de emisión, una cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué significa dióxido de carbono equivalente? Es una unidad que se desarrolló para llevar todos los gases de efecto invernadero, que son más, hay metano, sulfurados, todos los de las heladeras, por ejemplo, los equipos de refrigeración, los gases, esos también. Bueno, todos ellos se llevaron a una unidad que permite comparar. Entonces, esa unidad es el dióxido de carbono equivalente. Me va a dar una cantidad de toneladas y con eso yo sé las toneladas que emití en el último año, se hace anual. Ahí yo tengo distintos caminos para seguir. El que se recomienda, que está bueno, es compensar, o sea, usar una herramienta como puede ser plantación de árboles o, digamos, contratar esa plantación que me permita compensar toda esa emisión que yo hice. Y lo segundo que hay que tratar de hacer es trabajar sobre mis fuentes de emisión para minimizarlas. Ver cómo cambio la energía que compro de la matriz que tiene mucho combustible fósil a energía más limpia, ver si puedo hacer más eficiente mi transporte, o de promover que los empleados vengan en bicicleta o haciendo carpool, compartiendo el auto. Entonces, bueno, se hace todo un trabajo con eso. Bien, perfecto. Y ¿Sí? otra, no, porque me quedé pensando en esto de la sustentabilidad, digamos, y en esto de desmistificarla, porque todos creen que ser sustentable te sale más caro, ¿no? O sea, que a partir de vos transformarte o en tus procesos o lo que fuere, ser sustentable, de por sí ya te va a salir más caro. Sí. Bueno, hay algunos desafíos. ¿Cuánto hay de cierto en eso? ¿Cuánto hay de...? Porque hablábamos, ¿no?, de esto de que de alguna manera querer transformarte en sustentable y empezar te obliga a revisar procesos, te obliga a ser más eficiente, te obliga a una cantidad de cosas que a veces no todos están dispuestos. Entonces, ¿cuánto hay de real en eso y cuánto hay de... Bueno, implica un montón de cosas que prefiero no hacerlas. Bueno, es un poco y un poco. Okay. A ver, si yo hago mi medición de huella de carbono y tengo que hacer una inversión, o decido hacer una inversión en paneles solares,
Esos paneles solares, hoy por hoy, como la electricidad no es tan cara, tardan un tiempo en devolver su inversión. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tenga un corte de electricidad de afuera, a mí no me va a afectar, por ejemplo. Entonces, hay valores que devuelven la sustentabilidad que no son cuantificables, por un lado. Por otro lado, sí está, por ejemplo, si yo desarrollo un proceso con un intercambiador de calor para aprovechar parte del calor, ahí directamente voy a verlo reflejado en mi factura de gas. O sea, hay cosas que son muy lineales y hay cosas que son más sutiles, como poder participar de una licitación de un autopartista porque tengo mi camino a la sustentabilidad avanzado. Que por ahí es un cliente que hace 1 año, 2 o 3 yo no llegaba. Entonces, es también un poco ver eso, ver más allá del valor económico, porque también hay 3 ejes. Esto que yo dije recién, por ejemplo, de que los empleados puedan asistir en bicicleta a la empresa. Una persona que trabaja 9 horas en un escritorio necesita moverse, todos necesitamos, pero si te estás parando es otra cosa. Pero si estás 9 horas en un escritorio, necesitas moverte. Si tu empresa te da un aval, un bicicletero, un lugar para cambiarte cuando llegas, para sumarle 1 hora de ejercicio diario mientras vas y venís, tenés gente que trabaja con vos que está más comprometida, más saludable y más contenta. Claro. ¿Cómo se mide eso en plata? Claro. Sí, sí, no. A ver, está claro, y yo firmo abajo todo lo que vos dijiste, pero la realidad es que en esas miradas hay también toda esta cuestión de decir, bueno, ok, pero esto implica una inversión, pero esto implica toda una cantidad de cuestiones que hacen que lo frenen a tomar estas decisiones, ¿no? De ir por la sustentabilidad. Pero también me parece que hay algo que en alguna parte de lo que conversamos lo dijiste, y que las empresas más grandes, que ya han tomado una iniciativa por obligación, por conciencia, por lo que fuere, pero están a otro nivel, cada vez a los que son sus proveedores le exigen más de eso. Con lo cual, digo, hay toda una cadena que obliga a tomar medidas ciertas en esto. Sí, pasa eso, como pasó con las normas ISO. Si bien todavía no hay un marco legal que exija a las empresas que implementen medidas de sustentabilidad, sí se espera que empiece a aparecer, y está relacionado un poco con la cadena de proveedores, que las grandes empresas están pidiendo cada vez más medidas de sustentabilidad, y por otro lado, con la empresa que cada uno quiere generar. Con, digamos, la decisión de tener una empresa que esté a la vanguardia e innovando, o con la decisión de tener una empresa que está ahí flotando. Claro. Con la decisión de tener una empresa que mire de cara al siglo XXI y a la gente que les va a comprar y a la gente que les va a trabajar, que tienen otra mirada, o quedándose en los sistemas conocidos que ya está probado que no funcionan. Claro. Sí, sí, o que generan determinadas cuestiones que afectan a todos, digo, puede afectar al trabajador, puede afectar al ecosistema, afecta, digamos, ¿no? O sea, termina generando, no es positivo por donde lo miremos. Sobre todo porque, ¿cuántos planetas tenés vos en tu bolsillo, Maxi? No, hasta donde sé ninguno, pero... Tenemos uno. El único lugar para vivir que tenemos es este. La única, o sea, el entorno humano que tenemos también es este. Nosotros podemos trabajar para que eso sea mejor o para consumir los recursos hasta que ya no podamos producir. Porque esto es, digamos, sí, es real. No hay otra opción, digamos. Tal cual. Entonces, ya vamos por los 2 planetas, no sé, ya llegó el día de agotar los recursos, o sea, estamos en una situación compleja. Y los ODS, el Acuerdo de París, en 2015, todos apelaron a la participación del sector privado. Esta vez el sector privado no se ve como un espectador, sino que se ve como una parte fundamental del proceso para avanzar hacia mitigar el cambio climático y hacia que los recursos nos alcancen, básicamente. Sí. Entonces hay una cuestión, sí. No, digo, prolongar la vida útil de esos recursos, porque si no los renovás y demás, como vos bien decís, se van a agotar.
y estamos en vías de. Entonces, hay un business case para sustentabilidad, hay una eficiencia de procesos, hay un ahorro en energía, los números dan, las grandes empresas lo están haciendo, los números dan, no se fundirían para decir soy sustentable. Okay. Pero hay otros requerimientos que tienen que llevar a la sustentabilidad, más fundamentales. Entonces, sí. Bueno, también hay que pensar eso. Bien, bueno, me encantó. Bueno, vamos por ese camino, vamos a seguir generando encuentros de este tipo vinculados y relacionados con la sustentabilidad. Dimos el primer pasito para empezar a desmistificar esto, para perder el miedo, para tomar conciencia. Y bueno, un placer haber conversado con vos, Daniela, súper agradecido. Te ubican en las redes sociales, te pueden contactar a través de consultores, en tu perfil, escribirte directamente a vos. Y bueno, y agradecido. Muchas gracias, Maxi. Para mí siempre es un placer hablar de lo que me gusta, así que disfruté un montón. Vamos. Bueno, un beso. Gracias. Chao, Cita.